Vamos ahora a pasar al tiempo de la predicación. Dejadme que ponga todo en silencio, que no hayan sorpresas. Y no sé si recordáis en qué libro estamos meditando a partir de la semana pasada. ¿Alguien se acuerde? Jonás, muy bien. ¿Sabéis una canción que cantan los niños? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Bueno, ya la aprenderemos mejor otro día, pero es una canción muy instructiva, digamos, para nuestros más pequeños. Bueno, como sabéis, estamos meditando en el libro de Jonás y lo estamos haciendo enfocándonos especialmente en la misión. Vemos a Jonás como un prototipo de misionero, alguien que el Señor envía a otro lugar para dar a conocer sus noticias. Y la semana pasada, con Eduardo, estuvimos reflexionando sobre la necesidad de la misión. La misión es necesaria y en los primeros 5 versículos de Jonás vimos que la misión es muy necesaria. Por un lado, vemos que la misión es necesaria por la desobediencia del ser humano. Ahí estaba el pueblo de Nínive y las naciones paganas, naciones completamente apartadas de Dios, que no le conocían, que se dedicaban a prácticas extrañas, inmorales. Por tanto, la misión de Dios era necesaria para estas naciones. Pero es que encima vemos en esos versículos al profeta Jonás, que se supone que es del pueblo de Dios, y vemos desobediencia en las naciones. Tiene unas órdenes que irá a cumplir y vemos que no las cumple. Que también el pueblo de Dios es desobediente. Entonces, ¿qué vemos? Desobediencia en las naciones paganas, desobediencia en el pueblo de Dios, todo el mundo desobediente. ¿Qué hace falta? Hace falta una misión especial de Dios. Y es lo que vamos a estar meditando durante estas semanas y estos meses, cómo el libro de Jonás nos ayuda a enfocarnos en la misión. Ahora, yo no sé si después del mensaje del domingo pasado te quedan dudas te quedan dudas en cuanto a qué es la misión, quién la tiene que llevar a cabo y hacia dónde se tiene que llevar a cabo. Si os acordáis, el domingo hablamos de que la misión de Dios es de todos los creyentes, ¿verdad? No solo de algunos más especiales. También vimos que la misión de Dios es para todo el mundo, para todas las naciones. Y también vimos que la misión de Dios trata sobre las maravillas de Jesús. Claro, todo esto ya después del domingo lo tenemos súper claro, ¿verdad? A nadie se le ha olvidado, ya se nos ha grabado a fuego para toda la vida, pero aún así tenemos que reconocer que aunque sabemos estas cosas, sabemos que tenemos que hacer la misión, sabemos que es para todo el mundo, por algún motivo nos cuesta llevarla a cabo, ¿verdad? Bueno, hablo por mí, no quiero hablar por vosotros, pero en general al pueblo de Dios le cuesta llevar a cabo la misión que Dios ha encomendado. A veces es por vergüenza, a veces es por miedo a lo que dirán, a veces quizá es por pura pereza de no tengo ganas de hablar con nadie o no tengo ganas de esforzarme. Pero lo cierto es que son incontables las veces en las que no estamos dando a conocer al Dios tan maravilloso que tenemos. Por supuesto, esto no es nuevo a nosotros, sino que ya vemos que toda la Biblia nos habla de cómo el pueblo de Dios constantemente fracasa, omite su responsabilidad a la hora de dar a conocer a Dios entre las naciones. Y sin duda esto también lo vemos en el profeta Jonás. Y lo que vamos a observar en los siguientes versículos son 2 factores que nos llevan a ignorar nuestra misión. 2 factores que nos llevan a ignorar nuestra misión. Podéis abrir vuestras Biblias en Jonás, capítulo 1. Jonás 1, leeremos los versículos del 5b en adelante. 5b en adelante. Dice, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios.
Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Nos quedamos aquí de momento. Eduardo la semana pasada nos hacía ver que en el versículo 4 Dios había levantado una gran tempestad, una gran tormenta tan tremenda que había generado un gran miedo en los marineros. Y tan grande era ese miedo de los marineros que tiraron al mar la mercancía, el negocio que iban a hacer, lo tiraron al mar para salvar sus propias vidas. Entonces vemos que una gran tormenta genera un gran miedo y al final el viaje pues, se acababa convirtiendo en una gran pérdida, ¿verdad? Habían tirado lo que iban a vender o lo que fuera que iban a hacer negocio. Sin embargo, vemos que en medio de esta gran tormenta, este gran miedo y esta gran pérdida, ¿qué está haciendo el profeta Jonás? Se está echando una gran siesta, ¿verdad? Arriba, en la parte de arriba, vemos jaleo, vemos la gente luchando por su vida, vemos miedo, preocupación, y Jonás está abajo, descansando, disfrutando de la vida. ¿Quién pudiera dormir una siesta como Jonás? Es gracioso, pero una traducción antigua de la Biblia, la Septuaginta, dice que Jonás estaba roncando incluso y que por eso luego le descubren. ¿Qué hace este aquí durmiendo? Ahora, no sabemos cómo de exacta era esa traducción. Pero vemos en estos versículos, en el versículo 6, cómo el patrón del barco encuentra ahí a Jonás durmiendo y le hace una pregunta que yo creo que más o menos todos nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de todo este jaleo tú estés aquí durmiendo tan tranquilo? Es como una mezcla, ¿no? De asombro, de cómo puede ser, y también de indignación, ¿no? Estamos luchando por nuestra vida y tú estás aquí ignorándonos y descansando. Fijaos ahora lo que le dice el patrón a Jonás. Le dice, levántate e invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Bueno, ¿qué estaba pasando? Pues la tormenta era tan terrible que el patrón del barco, o sea, un experto marinero, no tanto seguramente como nuestro querido Abel, pero alguien que sabía de lo que iba al mar, pues este hombre está viendo la tempesta y su conclusión es, o aquí hace alguien un milagro, algún Dios hace un milagro, o nos morimos, ¿verdad? Porque dice, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. O sea, lo que estaba claro es que la tormenta era tan violenta que, digamos, iban derechos a la muerte. Y mientras ellos van derechos a la muerte, Jonás está durmiendo tranquilamente, muy a gusto. En cierto sentido, lo que estaba pasando en el barco era lo mismo que estaba pasando con Nínive, ¿verdad? Porque si lo pensamos, Dios le había dicho a Jonás, levántate y ves a Nínive y proclama contra ella. O sea, diles que van directos a la muerte, diles que son tan terribles que yo voy a juzgarles y me los voy a cargar o voy a derramar ahí mi juicio. O sea, los ninivitas de esa ciudad estaba en peligro de muerte. ¿Y qué hace Jonás respecto a Nínive? Pues se va para el otro lado, dice, ¿se están muriendo? A mí me da igual, yo me voy para otro lado bien tranquilo. Vemos entonces lo que Jonás está haciendo en el barco, ignorar el peligro de muerte de los marineros y de la gente que está arriba, es lo mismo que está haciendo con la ciudad de Nínive, gente que iba a recibir el juicio de Dios y que no tiene ahora mismo nadie que vaya a salvarlos o nadie que vaya a ayudarles para clamar a Dios y recibir la salvación que necesitan. La pregunta es, ¿cuán diferentes somos nosotros de Jonás? ¿Qué espera a aquellos que no conocen a Dios? Hoy en día está un poco de moda en ciertos círculos teológicos
como rebajar la doctrina del infierno, ¿no? Algunos piensan que el infierno es simplemente como estar alejados de Dios, ¿no? Como si estuvieras en una habitación encerrado tú solo y esa soledad pues te consume. Otros piensan que el infierno es horrible, es muy malo, pero que es finito, ¿no? Que la gente estará allí un tiempo y luego pues serán pues aniquilados o desaparecerán. Otros directamente piensan que la idea de un infierno es incompatible con un Dios bueno, un Dios bondadoso. Piensan que simplemente el infierno es algo que pues, las religiones se han inventado para dar miedo a las personas. Claro, ¿qué nos dice la Biblia sobre el infierno? Bueno, sorprendentemente para algunos, la persona que más enseñó y habló sobre el infierno fue el mismo Jesús. Él dijo que el infierno era un lugar de sufrimiento eterno, un lago de fuego y azufre donde el gusano nunca muere, donde hay crujir de dientes, donde existe la oscuridad más profunda. Todas estas frases que Jesús fue diciendo son de alguna manera metáforas, intentan simbolizar de alguna manera el horror tan tremendo que es el infierno. Pero claro, de alguna manera las metáforas son más débiles que la realidad en sí, lo entendemos, ¿no? O sea, esa realidad del infierno es tan tremenda que es difícil recogerla en palabras. Y eso es lo que Jesús enseñó sobre el infierno, no es algo que alguien se inventara más adelante. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de entender esto del infierno? Bueno, podría parecer lógico, ¿no? Que el infierno es lo contrario al cielo. Por tanto, el cielo podríamos considerarlo como que es el disfrute eterno de la presencia de Dios, de su esencia, de estar con Él, de conocerle, de ya pues vivir sin sufrimiento, etcétera, etcétera. Y lo contrario entonces sería pues no estar con Dios, no conocerle, no ser capaces de admirarle. Podríamos pensar que es más o menos así. Sin embargo, la Biblia va más allá de eso y nos avisa que lo más terrible del infierno no es la ausencia de Dios, sino que es su presencia. Dios no estará ausente en el infierno, sino que Él aplicará allí toda su justicia y toda su ira. Dios de alguna manera responderá de forma justa a todo el pecado del ser humano, de una forma apropiada, de una forma justa. Y Jesús mismo es el que advirtió sobre esto. En Lucas 12, versículos 4 y 5, leemos unas palabras tremendas. Jesús está diciendo: y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es este del que habla? A veces lo leemos de pasada y decimos, como el demonio, ¿no? O el diablo. Pero si pensamos, ¿quién tiene poder para arrojar en el infierno? Dios. Entonces Jesús está avisando a los que le escuchan: temed a Dios. No temáis a los que os pueden matar, y os pueden cortar la cabeza, pueden matar a toda tu familia. Solo te pueden matar físicamente. Dice, temed al que puede arrojaros al infierno. Jesús está diciendo que tengamos temor de Dios, pero temor, miedo, de alguna manera. Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, el infierno, sea lo que sea, de alguna manera, lo más tremendo que hay allí es caer en manos del Dios vivo. La santidad de Dios transformada en justicia, en ira sobre pecadores que no están arrepentidos por una eternidad. Eso es lo que espera a aquellos que no conocen a Dios.
Eso es lo que le espera a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, a nuestros maridos o esposas, a todos los que no se han humillado ante Dios y han reconocido su pecado. Todos van a tener que comparecer ante Dios para dar cuentas de su rechazo de Jesús. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos estar dormidos ante su peligro, ante el peligro que ellos corren? ¿Cómo podemos vivir tranquilamente sabiendo que las personas que queremos están en peligro de acabar ante un Dios santo demostrando su ira? Os voy a leer una cita de un autor, Leonard Ravenhill. Él explica la historia de un criminal que estaba condenado a pena de muerte. Entonces, en los típicos actos de ejecución, pues enviaban a una especie de sacerdote o de capellán que, digamos, les acompañaba en esos últimos momentos y tenían la costumbre de ir leyendo versículos de la Biblia o pasajes que hablaban de la condenación, pero también de la esperanza en Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, este preso iba escuchando estos textos y en un momento dice que toca al predicador por la espalda y le pregunta, ¿no?, qué estaba leyendo. El capellán le dice, bueno, estos son los consuelos de la religión para esta hora fatal. Y entonces el preso le pregunta, ¿y usted cree que todo esto es verdad? El tono con el que el capellán estaba leyendo esto de la condenación del infierno parece ser que era tan laxo, tan rutinario, ¿no?, como lo estaba haciendo por hacer, que el reo no se podía creer que si eso era verdad lo dijera de esa manera. O sea, no le cabía en la cabeza. Y en un momento le dice el preso al capellán, dice, Señor, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos, yo iría descalzo o de rodillas a predicar a las gentes que se arrepintieran y que evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberían vivir para otra cosa que para salvar almas, si realmente creyeran lo que dicen creer. ¿Realmente creemos que esto es lo que les espera a aquellos que no conocen a Jesús? Si pensamos por unos momentos en cuál es el destino de los que no conocen a Dios, probablemente estaremos mucho más inclinados a predicar el Evangelio y a cumplir con nuestra misión. Si amamos a las personas que nos rodean, no podemos soportar que vayan a sufrir esto. Entonces, si esto no nos mueve a predicarles el Evangelio, o es que no creemos que el infierno sea tan malo, o es que simplemente no les amamos lo suficiente como para avisarles de lo que les va a suceder. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Podemos seguir durmiendo como estaba durmiendo Jonás, sabiendo que van a la muerte eterna? Vamos a despertarnos, vamos a levantarnos y vamos a cumplir con nuestra misión. Vemos entonces que el no pensar en el destino de los inconversos nos lleva a ignorar nuestra misión. Lo que vemos en segundo lugar es que también podemos ignorar la misión cuando no asumimos nuestra responsabilidad. Si vamos al versículo 7, Jonás 1, versículo 7 en adelante, leemos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?
Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Es curiosa esta escena porque están luchando por su vida, o sea, están en medio de una tormenta tremenda y de repente se paran para hacer un sorteo. ¿No es como ridículo? ¿No están ahí intentando defenderse o intentando pues sobrevivir de la mejor manera posible? Pues en medio de todo eso se paran a hacer un sorteo, que no sabemos exactamente cómo lo hacían, pero quizá tirando unas piedrecitas y a ver, es que yo ni me imagino, ¿no?, cómo podían hacerlo, pero se paran a hacerlo. Parece ridículo, ¿no? Pues más ridículo es lo que está haciendo Jonás, porque él sabe perfectamente que lo que está pasando es culpa suya. Él sabe que el Dios del cielo está enfadado porque él no está cumpliendo con su misión. En cambio, Jonás está como ahí, como, bueno, vamos a ver si las suertes le tocan a otro, ¿no? Vamos a ver si me libro y el sorteo pues apunta a otro y yo me libro, ¿no? No solo eso, es que encima, cuando la suerte le señala a él, no vemos que enseguida dice: ay, lo siento, que he sido yo, que he desobedecido al Dios del cielo. Vemos que son los propios marineros que le tienen que preguntar: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? Etcétera, etcétera. O sea, en vez de él asumir enseguida, ¿no?, de todo esto que está pasando es culpa mía, yo tengo que hacer algo, Jonás está como viéndolas venir, ¿no?, a ver si de alguna manera se puede escabullir o se puede librar. Qué irresponsable, ¿verdad? Ahora, volvemos otra vez a pensar en nosotros. ¿Somos igual que Jonás? ¿Estamos evadiendo responsabilidades ante un mundo que busca respuestas? Estamos sentados como en segunda fila, ¿no?, mientras somos testigos de cómo nuestro entorno intenta encontrar alguna tabla de salvación, algo a lo que agarrarse. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar hasta que dejemos de ser espectadores y nos levantemos para asumir nuestra responsabilidad? Cuando hablamos el domingo decíamos, ¿no?, que quizá podemos pensar que la misión es para otros, para los más formados, para los que tienen más don de palabra, los que saben mucha teología, etcétera, etcétera. Pero ahí nos dimos cuenta que la misión es responsabilidad de todos los creyentes. Quizá otra vez pensamos que no tenemos tiempo o que la misión es para eso, la gente que está más fuerte en el Señor, más maduros, y yo acabo de empezar en la fe y no tengo nada que aportar. De ninguna manera. No importa lo pequeños o limitados que nos sintamos, lo cierto es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y darnos cuenta que Dios nos ha puesto allí donde estamos con el objetivo de predicar que Dios es compasivo, que Dios quiere rescatar al ser humano. Como Iglesia tenemos que asumir la responsabilidad de que Dios nos ha plantado en Vilanova para que lleguemos a las personas de esta ciudad, para que podamos darles a entender que lo que están haciendo es perder el tiempo. Si os fijáis, en esta calle mismo, a 2 bloques hay una tienda de piedras mágicas, de cursos de historias raras. Y no le falta negocio, o sea, cada vez hay más tiendas de este estilo. Cada vez hay más gente recurriendo al tarot y horóscopos, historias de estas. La gente está buscando respuestas, la gente está intentando entender en este mundo cómo pueden salvarse. Y nosotros tenemos la verdad sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarles a encontrar esa verdad. Ayudarles a ver que realmente hay un Dios compasivo, un Dios que les quiere rescatar de su situación. La pregunta es, ¿vamos a seguir entonces siendo espectadores de esta tontería generalizada, ¿no?, de buscar en otros sitios la salvación que solo puede dar Dios? Ahora, ¿qué les vamos a decir, no? ¿Qué podemos explicarles? Pues, por un lado, les tenemos que explicar la verdad.
lo que hemos dicho hoy, ¿no? Que el pecado y la desobediencia humana acarrean castigo y juicio de Dios. Y por nuestros propios medios no podemos evitarlo. Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo ser humano es pecador y ha sido destituido de esa gloria de Dios. Entonces tenemos que explicarle que el pecado les separa eternamente de Dios, que el pecado distorsiona su identidad, los anula y que nunca cumplirán el propósito de su vida si siguen en el pecado. Tenemos que decirles que lo que les espera es un encuentro eterno con la ira de Dios. Pero eso es solo parte del mensaje, ¿verdad? Porque también les tenemos que hablar de que hay esperanza, que todavía hay alguien que puede enfrentarse a la ira de Dios, a esa ira que nuestros pecados merecen. Por supuesto, ¿quién es ese que puede enfrentarse y que ya se enfrentó a la ira de Dios? Jesús, ¿no? ¿Os suena una historia de un hombre durmiendo en una barca mientras se levanta una gran tempestad? De Jonás, ¿verdad? Bueno, también hay otra, ¿verdad? En la Biblia, en Marcos, capítulo 4, versículos 37 al 39. Fijaos las similitudes con lo que estamos viendo hoy. Dice que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Fijaos, esto es lo que el capitán le estaba diciendo a Jonás. Oye, ¿qué haces durmiendo? ¿No te importa que vayamos a perecer? Quizá tu Dios nos oye y nos salva, ¿no? Sin embargo, mirad la distinta respuesta de Jesús en comparación con la de Jonás. Jonás sigue como evadiéndose, no quiere saber nada. En cambio aquí, Jesús, versículo 9, dice que se levanta. Pensad, Dios había mandado, levántate y ves a predicar. El capitán le había dicho, levántate y clama a tu Dios. Y aquí vemos, versículo 9, que Jesús se levanta, reprende al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Hablamos de gran tempestad, gran miedo, gran pérdida. Jesús con su palabra consigue gran calma. En este caso Jesús no tiene que clamar a nadie, ¿verdad? Porque Él mismo es Dios. Jesús controla, Jesús gobierna la naturaleza y Él con su palabra dice: cálmate, sosiégate. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, en Jonás veíamos que esa tempestad era parte de la ira de Dios contra el pecado, contra la desobediencia de Jonás. Y esa ira, al final, iba a provocar la muerte. En este caso vemos que Jesús es capaz de parar la tempestad. De alguna manera, Jesús nos está mostrando que Él es capaz de frenar la ira de Dios, ¿verdad? Jesús es capaz de la ira que iba dirigida contra todos nosotros, contra todos los pecadores. Jesús es capaz de detenerla, de absorberla, ¿verdad? Y de tomarla en nuestro lugar. Por tanto, nuestro mensaje para el mundo es: cuidado, hay peligro, vais en mala dirección, pero por otro lado es: Jesús te ofrece gran calma. Jesús te ofrece paz para la tempestad del pecado de tu vida, para el castigo que mereces. Pues Jesús te ofrece una eternidad de gran calma, una eternidad junto a Dios, una eternidad de perfecta comunión con el Creador del mundo. Así que este es el mensaje que este mundo necesita. Lo tenemos que predicar, pero para predicarlo tenemos que pensar en el destino de los que no creen, en darnos cuenta de a dónde van, y también tenemos que asumir nuestra responsabilidad.
para que podamos entonces llevar a cabo esa misión. Acabamos aquí y si os parece bien, vamos a responder al Señor en oración. Vamos a pedirle, por un lado, que tenga compasión, ¿verdad? Que el Señor cambie corazones a nuestro alrededor, que las personas que queremos, que todavía no se han entregado a Él, pues que sean transformadas por su gracia. Y vamos a pedirle también que Dios nos ayude como iglesia y como individuos a cumplir con nuestra misión de una formación. Así que libremente podamos responder al Señor.